Hola a todos. Hoy es jueves, 4 de junio de 2026, y nuestro querido amigo Patrick Henningsen está aquí con nosotros. Bienvenido, Patrick. Encantado de estar contigo, Nima. Patrick, empecemos por lo de ayer. ¿Qué ha pasado con el caso del Líbano? Estados Unidos anunció que hay un acuerdo entre el gobierno libanés y los israelíes. ¿Cuáles son los puntos? ¿Cuáles son los términos o las cláusulas de ese acuerdo? Según se informa, Hezbollah debe detener todos los ataques y retirarse al sur del río Litani. Ese es el primer punto. Y Líbano declaró que no tiene intenciones hostiles hacia Israel, y al parecer, designó a Hezbollah como enemigo del Estado libanés. Las Fuerzas Armadas libanesas asumirían el control exclusivo de la seguridad en las zonas designadas, excluyendo a los grupos armados no estatales. Ambas partes reafirmaron que no buscan un conflicto entre sí y acordaron continuar las conversaciones directas hacia acuerdos más amplios de seguridad y de paz. Se espera que las negociaciones políticas y de seguridad se reanuden durante la semana del 22 de junio, con la mediación continua de Estados Unidos. Viendo esto, ¿crees que eso va a tener sentido para alguien en el Líbano? No hablo del gobierno, hablo de la gente y de Hezbollah, porque el problema con Israel es el enfrentamiento entre Hezbollah y el Líbano, y el tema de la ocupación del sur del país no está relacionado con el gobierno libanés. ¿Cómo ves tú la situación? Porque Donald Trump está, de alguna manera, desesperado. Sabe que Irán le está presionando, porque han dicho que van a atacar la parte norte de Israel. Y como ves, él ha salido con este tipo de... No le veo ningún futuro a ese acuerdo. Pero, en tu opinión, ¿qué está pasando con el caso de Israel y el Líbano? El borrador que acabas de leer fue escrito por Washington junto con Israel. Ellos lo redactaron y luego se lo entregaron al gobierno libanés, diciéndole, este es el acuerdo que vais a presentar. Es imposible que algo así haya salido del Líbano o de alguien en el Líbano, hablando con realismo. Y lo que hay ahora mismo en Beirut es lo que llamamos un gobierno fiduciario. Es como en una prisión, cuando el alcalde nombra a tantos presos como encargados de vigilar a los demás. No tienen poder, no tienen soberanía. Están ahí, de forma simbólica, para tratar con, ya sabes, los presos, por así decirlo. Eso es lo que son Joseph Aoun y Nawaf Salam, el presidente y el primer ministro del Líbano en este momento. En la práctica, han sido designados por Estados Unidos e Israel. Así que esto es un control total estadounidense y sionista sobre el Líbano. Y su objetivo, el objetivo de Estados Unidos, lo han dicho públicamente. Tom Barrack, que fue el antiguo intermediario de Trump, su hombre de negocios en la región, luego fue ascendido a enviado especial o embajador en Turquía, y de repente se convirtió en enviado especial encargado del Líbano. Ha sido muy claro al decir que quiere ver una guerra civil en el Líbano. No está usando esas palabras exactas, pero está hablando de usar al ejército libanés para desarmar a Hezbollah. Eso, en la práctica, es promover o imponer la idea de una guerra civil armada en el Líbano. Y claro, es muy fácil para los estadounidenses hablar así, porque no son libaneses. No tienen nada en juego en el Líbano. Para ellos, el Líbano es solo un espacio en un tablero de ajedrez. Y para Israel, es territorio futuro que quieren anexionar. Nada más. Así que, cuando oyes a Tom Barrack, o a Trump, o a cualquiera de Estados Unidos, del Atlantic Council, o del Departamento de Estado, lo que hoy en día pasa por ser el Departamento de Estado en América, que básicamente funciona como una extensión de la embajada israelí, pues eso es lo que están diciendo. Pero cuando escuchas este tipo de retórica, básicamente se trata de que Estados Unidos trabaja con Israel fingiendo ser partes separadas. Estados Unidos finge querer contener a Israel,
cuando en realidad son una pareja absolutamente perfecta, completamente sincronizada. Están leyendo exactamente del mismo guión. A los estadounidenses no les importan los civiles libaneses. Para ellos, los árabes que viven en el sur del Líbano son una molestia y preferirían verlos fuera de allí. Quieren que esa zona se despueble, igual que Gaza y Cisjordania, para dejar espacio a más asentamientos, a más expansión de Israel. Así que eso forma parte importante del llamado Proyecto del Gran Israel, la anexión del sur del Líbano, no solo hasta el río Litani, porque Israel necesita esa fuente de agua dulce. No pueden depender de la desalinización. Necesitan el agua dulce del Líbano. En realidad, Israel siempre ha codiciado el agua dulce libanesa. Quieren robarla. Quieren robar ese río, esa agua, igual que robaron los altos del Golán, igual que planean seguir robando. Y esto es importante, Nima. No se trata solo del río Litani. Israel querría una zona de seguridad al norte del Litani. ¿Por qué? Porque no se trata solo de lo que hay en tierra dentro del Líbano, sino también de lo que hay en el mar. Estamos hablando de yacimientos de gas natural frente a las costas libanesas. Estados Unidos, a través de sus distintos agentes e instituciones financieras, y fomentando mucha división sectaria y disputas entre los multimillonarios libaneses, ha hecho que el Líbano no haya podido explotar sus yacimientos de gas natural en la costa del Levante. Por eso, mientras los multimillonarios discuten quién se lo va a quedar, no se está explotando como debería. Líbano sigue siendo una especie de economía fallida, disfuncional, con una moneda en caída libre. Ya sabes, un desastre total. Y todo eso está hecho a propósito, porque Israel siempre ha querido mantenerlo como un activo energético improductivo del Líbano para ganar tiempo, hasta poder colocarse en posición de quedarse con él. Y ahora están muy cerca de conseguirlo. Ese es uno de los grandes premios de todo esto, además del agua dulce, y también de robar las tierras agrícolas del sur, que son muy fértiles, del mismo modo que los israelíes ya han robado y ocupado ilegalmente las granjas de Sheba. Ese territorio también es libanés. Y por eso es una tierra agrícola muy fértil y rentable que Israel busca ocupar para luego exportar productos desde allí. Si te fijas, cada vez que Israel se apropia de un territorio, enseguida empieza a desarrollar los recursos económicos de esas tierras y quiere convertirlas en un activo rentable. Y eso, en su forma de verlo, refuerza la idea de que tienen derecho a estar allí. Van a ocuparlo ilegalmente, van a quedarse con él, y dicen, bueno, la gente que estaba antes, los palestinos o quien fuera, no hacía nada con esta tierra. Así que la tomamos y ahora da beneficios, ahora está desarrollada. Y todo eso, según ellos, es gracias a nosotros, los israelíes. Así que, si se les permite hacerlo, continuarán con este mismo patrón de comportamiento en el Líbano, tanto en tierra como en el mar. Eso es lo primero. Han envuelto todo esto bajo la idea de la seguridad, ¿vale? Y luego, uno de los grandes fraudes en todo esto, por desgracia, y en realidad está en el centro de muchos de los problemas de la región, y el gran facilitador de Israel, es etiquetar a todo el mundo como terrorista, a cualquiera que se oponga a su agresión, a su ocupación. Y recuerda, Nima, que Israel, durante todo este tiempo y también en los años anteriores al 7 de octubre, siempre ha mantenido ilegalmente la posesión de territorio libanés. Nunca se retiraron por completo del sur del Líbano. Todavía mantienen, de forma ilegal, partes de tierra ocupadas en el sur del Líbano. Por eso existe Hezbollah. Desde el principio, Hezbollah como movimiento político, como milicia autóctona y orgánica, una milicia de defensa, una lucha armada de liberación, se opone a una ocupación ilegal de su tierra. Por definición, según el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas,
Esa es la clasificación de Hezbollah. Y lo mismo se aplica a la resistencia palestina. Bien, por eso tienen el mandato de hacer lo que están haciendo. Se trata de defender la frontera, porque el ejército libanés, eso que llaman el ejército libanés, con todos mis respetos, no es más que una fuerza de seguridad inflada, una fuerza de seguridad interna. Los estadounidenses, por razones que vienen de Israel, uno de los papeles importantes del lobby israelí en Estados Unidos es asegurarse de que se ejerza presión sobre Washington para imponer condiciones al ejército libanés, qué puede y qué no puede comprar como fuerza militar. E Israel ha insistido en que Washington imponga restricciones al ejército libanés, de modo que no pueda tener defensa aérea, prohibida por los estadounidenses, ni una fuerza aérea, también prohibida por los estadounidenses. Es un poco absurdo si lo piensas, pero esa es la situación real en el Líbano, porque Israel ha necesitado mantener un control total del espacio aéreo libanés durante las últimas décadas. Una de las razones principales es que Israel quería tener acceso al espacio aéreo del Líbano para enviar sus aviones del ejército israelí y lanzar misiles sobre Siria durante 15 años y hacerlo con total impunidad. Y si Líbano tuviera defensa aérea o alguna capacidad para controlar su propio espacio aéreo, Israel no habría podido actuar, básicamente como la fuerza aérea de los rebeldes moderados o de Al-Qaeda en Siria, desde 2011 en adelante, hasta que Al-Qaeda tomó el control de Damasco con Mohammed al-Jolani, al que ahora llaman al-Sharar, Ahmed al-Sharar. Así que Abu Mohammed al-Jolani, Ahmed al-Sharar, creo que lo he dicho bien. Sí, el que fue adjunto de Abu Bakr al-Baghdadi en el ISIS y fundador de Al-Qaeda en Siria, a quien Donald Trump ha elogiado, ha invitado a la Casa Blanca, le echa perfume y se hace selfies con él. Ese líder de Al-Qaeda, que decapita gente, se benefició del apoyo aéreo de Israel. Él y todos los demás terroristas apoyados por Estados Unidos, apoyados por Israel, entrenados y respaldados por Jordania, apoyados por Turquía, por Francia, por los Países Bajos, por el Reino Unido, por Alemania, prácticamente por toda la OTAN, y también por Arabia Saudí, por Qatar, por los Emiratos Árabes Unidos y por Kuwait. Así que el Líbano es muy importante, porque eso permitió un despliegue constante y muy seguro de misiles aéreos, municiones y demás, golpeando objetivos de forma continua en Siria. Eso acabó llevando a que se convirtiera en un estado fallido, atacando infraestructuras mientras afirmaban que estaban apuntando a Hezbollah. Por eso es tan importante. Es muy fácil crear una situación de guerra civil en el Líbano. Es muy fácil para Estados Unidos e Israel intentar provocar eso, ¿de acuerdo? Pero el hecho sigue siendo que el ejército libanés no está preparado para luchar contra Hezbollah. No lo harán. No creo que puedan hacerlo de forma creíble. Eso llevaría a una guerra civil sectaria en Líbano, ya sabes, después de que el país haya logrado recuperarse de décadas de guerra civil impuesta por Occidente e Israel. La primera guerra civil libanesa se presentó de tal manera que incluso los propios libaneses fueron manipulados para creer que era un conflicto entre facciones internas. Así que viven con una desconfianza constante, tomando partido, con una mentalidad partidista y sectaria que se desarrolló allí. Pero si uno mira la historia con un poco de distancia, está muy claro que no fue una guerra civil, fue una guerra extranjera. Líbano fue utilizado como campo de batalla. En muchos sentidos, fue una guerra entre Siria e Israel, y Líbano fue el escenario donde se libró. Y fueron los Estados Unidos los que actuaron, ya fuera entre bastidores o de forma visible, durante la administración Reagan, y más tarde de nuevo entre bastidores, con dinero de la USAID, con la CIA operando en la sombra, para mantener ese nivel de inestabilidad y disfunción en aquel país. Y aquí estamos, en el año 2026. América, los neoconservadores, el partido belicista liderado por Donald Trump y Netanyahu en Israel, creen que están muy cerca de alcanzar su objetivo final,
que es eliminar cualquier disidencia, cualquier resistencia en el Levante. El problema es que probablemente no sea algo viable. No va a funcionar. Y pensar que se podría conseguir que un gobierno libanés dijera que no desea ningún mal a Israel, después de que Israel haya estado masacrando a civiles libaneses, matando a gente en Beirut, en Tiro, en toda la zona de Nabatie, en todo el sur. Eso simplemente no tiene sentido. Es ridículo y es una traición total al pueblo libanés por parte de este gobierno títere, este gobierno estadounidense, americano e israelí. Es una vergüenza que algún funcionario libanés lea una declaración así, pero se nota que fue redactada en Washington. Está clarísimo. La arrogancia de ese texto es una declaración escrita desde fuera, probablemente redactada en Tel Aviv, aprobada sin más en Washington y luego entregada al presidente y al primer ministro libaneses. Y les dicen, lee de esto, y ya está. Así que, siendo realistas, es casi imposible que puedan aplicar algo de eso, aparte del hecho de que, bueno, Israel lleva bombardeando con total impunidad. Ahora están bombardeando el sitio protegido por la UNESCO, la ciudad de Tiro. Es un lugar donde se superponen muchas civilizaciones, una encima de otra. Es una pieza de historia maravillosa, realmente impresionante. Y a Israel no le tiembla el pulso, ni tampoco a Estados Unidos, a la hora de arrasar esa ciudad, convertirla en un montón de escombros y luego mandar a Jared Kushner o a quien sea para construir allí unas torres nuevas y decir que van a ser un resort. No tienen ningún problema con eso. Alejandro Magno, los egipcios, los bizantinos, los romanos. Si miras más atrás, hay una historia inmensa en Tiro. Y luego la excusa que da Israel es que, bueno, hay combatientes de Hezbollah escondidos en la zona cristiana, así que van a arrasarla y matar, ya sabes, con una proporción de víctimas de un 80% civiles y un 20% combatientes. Van a morir muchísimos civiles. Pero no es solo eso. Se trata también de destruir las viviendas. Además, todavía hay un gran campo de refugiados palestinos en Tiro. No sé cuánta gente vive allí, pero está muy poblado. He estado en Tiro muchas veces, lo conozco muy bien. Está extremadamente lleno, más de 200,000 personas en ese campo de refugiados palestinos tan pequeño. Así que Israel usará eso como excusa, como ha hecho siempre. Es algo constante. Durante la Guerra Civil Libanesa, en los años 80 y 90, toda la base de la intervención israelí era que estaban eliminando a terroristas palestinos en el Líbano. Y ahora es Hezbollah. Exactamente la misma excusa. Hezbollah no existiría si no fuera por la ocupación ilegal y brutal de Israel en el sur del Líbano. Punto. Y Hezbollah no es un agente de Irán. Ese es un argumento falso que Estados Unidos repite hasta la saciedad, ¿vale? No lo son. Son, sin ninguna duda, del sur del Líbano. No hay ninguna duda sobre eso. Y no tienen una rama terrorista expedicionaria, ¿de acuerdo? No son Al-Qaeda ni el ISIS, ¿vale? Sea lo que sea que uno crea que son esas organizaciones, no tiene nada que ver con eso. Pero así es como se les ha clasificado legalmente y prohibido por Estados Unidos, Israel, Bruselas, el Reino Unido, Alemania, Francia y algunos otros países europeos, Canadá y Estados Unidos. Y ya está. Y eso básicamente te da carta blanca para bombardear cualquier lugar donde sospeches que estarán esos llamados terroristas, incluido, mira Gaza. Esa es toda la base del genocidio en Gaza. Fue una guerra contra el terrorismo. Ese fue el lema bajo el cual Israel llevó a cabo ese genocidio. Así de simple. Es lo mismo. Esta es la raíz de muchos de los problemas en la región. Es la prohibición y el etiquetado lo que da a los perpetradores, a los actores estatales, la licencia para aplicar políticas de terror de Estado, de aniquilación total, dentro de la llamada guerra contra el terrorismo, según su propia justificación legal. Y eso es lo que genera la inestabilidad, lo que provoca la crisis, lo que causa las guerras.
Es la misma razón por la que Estados Unidos e Israel han estado atacando a Irán. Afirman que Irán es un estado terrorista que financia el terrorismo y así sucesivamente. Pero en el fondo, si quitamos todas esas etiquetas, cualquiera que se resista a la agresión o a la ocupación de Estados Unidos o de Israel acabará siendo calificado de terrorista por el sistema legal occidental y por supuesto por Israel. Y eso es un patrón constante que se repite una y otra vez desde hace unos 50 o 60 años. Bueno, digamos 50 años, y sobre todo en los últimos 30. Y yo sostengo desde un punto de vista académico y objetivo que no podemos tener ningún diálogo, ni un análisis serio y objetivo, ni mucho menos soluciones o un acuerdo político, mientras Estados Unidos y sus aliados se aferren a esa política de proscribir extrajudicialmente, de etiquetar y luego considerar terrorista cualquier forma de resistencia frente a crímenes de guerra, genocidio, ocupación o apartheid. Y eso es, en cierto modo, un problema histórico. Creo que cuando miremos atrás a este periodo de la historia, Nima, sobre todo los últimos 40 años, nos daremos cuenta de la auténtica catástrofe que ha sido. Y ha sido una catástrofe porque se le ha dado cobertura legal, simple y llanamente, para pasar por encima del derecho internacional, ¿sabes? Así que esta idea, que es la base de toda la acción israelí, consiste en que no creen que tengan que cumplir ni reconocer ninguna norma humanitaria, ni de la ONU, ni del derecho internacional, nada, porque están librando una guerra contra el terrorismo, sin más. Y creo que, si tenemos la suerte de vivir lo suficiente como sociedad para poder mirar atrás y analizar estos últimos 40 años, eso será exactamente lo que los expertos concluirán, por mucho que la gente me diga lo contrario. Creo que el punto que has planteado sobre el agua dulce y cómo Israel depende de ella, porque ahora mismo están usando plantas de desalinización, es muy importante. Y mencionaste el río Litani. Pues bien, el mismo caso se aplica a lo que está ocurriendo en la parte sur de Siria. El territorio que está bajo ocupación israelí en este momento produce el 20% del agua dulce de Siria. El 20% solo en la zona ocupada por Israel ahora mismo. Están utilizando esa tierra, y entendemos lo que pasa por la cabeza de quienes quieren una lucha más grande. Los que quieren ampliar la guerra hacia Turquía, hacia Egipto, como ya se estaba comentando. El siguiente paso después de Irán sería Turquía y Egipto. Pero, juntando todo eso, Patrick, ¿tú crees que con lo que está pasando ahora mismo en Líbano, incluso Axios informó de que se ha avanzado de forma significativa, todavía existen desacuerdos serios, como el calendario de la retirada total de Israel del Líbano, el desarme de Hezbolá y las garantías de seguridad? Todo eso está relacionado, diría yo. Y no hay manera, no veo que algo así vaya a ocurrir, que Israel se retire por completo del sur del Líbano. Y la única razón por la que tenemos este tipo de debates aquí es porque Hezbolá tiene capacidad para responder. Because Hezbollah is capable of fighting back. Hezbollah is capable of hitting Israel. Hezbollah es capaz de atacar a Israel, al ejército israelí. Por eso están pidiendo más negociación, porque ahora mismo no tienen una opción viable en el sur del Líbano para luchar contra Hezbollah. Por eso, se puede decir que Irán está presionando a Donald Trump para que ponga fin a la guerra. Irán lo está haciendo. Pero al mismo tiempo, Israel está desesperado en el sur del Líbano. Como dijo el embajador israelí ante la ONU, este dron FPRI se convierte en un desastre para Israel, y no tienes ninguna solución para eso. Bueno, él ha dicho eso, y eso es un problema para Israel. Las operaciones con drones FPV de Hezbollah son muy efectivas. Pero ya sabes, Israel podría retirarse militarmente de muchas posiciones en el sur del Líbano, aunque seguiría reservándose el derecho de realizar ataques aéreos contra objetivos en cualquier momento,
cuando lo considere necesario y de forma indefinida en el futuro. Porque hay que entender que Israel ve el sur del Líbano como territorio israelí futuro. Así es como lo ven. Consideran que es una pieza importante en el futuro del llamado proyecto del Gran Israel. Así que si entiendes eso, sabrás que toda la retórica sobre negociaciones, retiradas o acuerdos de paz no tiene a largo plazo ninguna intención real de cumplir con ningún tipo de acuerdo. Tienen un objetivo, quieren toda esa tierra, quieren todos los recursos que hay en ella, y lo harán bajo la excusa falsa, completamente inventada, de que tiene que ver con su seguridad y con sentirse seguros. Así que una vez más, es Israel diciendo, necesitamos masacrar a miles de árabes, necesitamos tomar y robar toda su tierra, necesitamos destruir cientos de miles de hogares, como los que ya han sido destruidos en el sur del Líbano, cientos de miles de casas destruidas, cientos de aldeas arshaias, para que Israel pueda sentirse seguro. Y entonces dicen, nos reservamos el derecho otra vez. De nuevo, esto es un genocidio de manual, de libro, en los hechos, en las palabras y en la intención, hablando en términos legales. Es un genocidio de manual en el sur del Líbano. Y ellos se reservan el derecho a hacerlo para sentirse seguros. Intenta comprender esa lógica. Es realmente extraordinario. Así que diría que cualquier declaración provisional de algún responsable israelí no es sincera. Están moviéndose. Están intentando maniobrar tácticamente para pasar del punto A al punto B. Y están dispuestos a retirarse, como han hecho ahora. Israel se ha retirado antes, pero vuelve a Y han vuelto, mucho peores y mucho más mortales que antes. Esa es la cuestión. Si miramos la historia con perspectiva, vemos que antes se conformaban con emplear una fuerza interpuesta, actuar como administradores en el sur del Líbano, y eso les servía a Israel. Pero ya no necesitan hacerlo. Eso lo hicieron en los años 80 y 90. Ya no les hace falta, porque han establecido un nuevo conjunto de reglas. Y esas nuevas reglas dicen que se reservan el derecho de aplicar una política de tierra quemada, de aniquilación total de ciudades, pueblos, aldeas, hogares, expulsar poblaciones, desplazar a millones de personas. Se reservan el derecho de hacerlo, y han demostrado que ya lo han hecho en Gaza. Y el precedente, el más importante, es que ningún país de Occidente ha estado dispuesto a ponerles límites. Así que tienen libertad para cometer genocidio otra vez, sea en Cisjordania, en el sur del Líbano o donde sea. Patrick, what is the situation with Donald Trump and his ongoing Patrick, war? ¿cuál es la situación con Donald Trump y su guerra continua contra Irán? Tenemos el enfrentamiento. Creo que en la última semana hemos tenido 2 enfrentamientos recientes. Y hoy, hace 2 días hubo uno nuevo. Si miras la magnitud de lo que está ocurriendo, ves que no deja de aumentar. Está subiendo, cada vez más. Están intensificando los ataques. Por eso vimos el ataque estadounidense a un petrolero. ¿Recuerdas cuando empezó el alto el fuego? Atacaron muchos de esos petroleros en el Golfo Pérsico. Pero la reacción de Irán no fue tan agresiva, no como lo que vimos contra Kuwait y Bahrein hace 2 días. Y esa es la realidad de cómo se está produciendo la escalada en el Golfo Pérsico. Así que atacas un petrolero y nosotros vamos a golpear todas tus bases en Kuwait y en Bahrein. Incluso vamos a atacar las bases internacionales, el aeropuerto de Kuwait. No sabemos si fue un dron o un misil iraní. Aún no lo sabemos. Pero este es el resultado de lo que está ocurriendo, de la escalada que se está produciendo entre Irán y Estados Unidos. Y tuvimos el caso del Líbano, con Irán ejerciendo presión, Irán diciéndole a Donald Trump y a Israel, si atacáis Dahiyeh, y sabemos lo poblada que está Dahiyeh, es una zona muy habitada de la ciudad, podríamos decir incluso que es una ciudad, donde viven unas 400,000 personas o algo así, y anunciáis algún tipo de evacuación,
Tendréis que salir de vuestras casas, salir de la región. Luego Irán anunció que iba a atacar la parte norte de Israel, que todo el mundo debía evacuar. Después vimos una especie de llamada telefónica entre Benjamin Netanyahu y Donald Trump, y ya sabes lo que pasó durante esa llamada. Pero el resultado fue un desacuerdo. Como ves, un desacuerdo. No creo que a Irán le importe lo que está ocurriendo con ese acuerdo. A nadie le importa. Hezbollah no lo reconoce. Irán no lo reconoce. No lo ve como un paso hacia algún tipo de pacto con Estados Unidos. Pero en cuanto a la administración Trump, ¿cómo ves la forma en que Donald Trump está manejando el caso de Irán y lo que está ocurriendo en el Golfo Pérsico? Creo que, verás, el problema aquí es que cuando acumulas tanto material militar, tanto poder y tantos recursos en una región, tienes un montón de cosas esperando a entrar en acción, esperando a ponerse en marcha. Y creo que Estados Unidos ha estado provocando y probando una escalada controlada con Irán para ver, quizá están poniendo a prueba sus debilidades antes de una operación mayor. Eso siempre es posible, y estoy seguro de que forma parte del plan. Por supuesto, es algo que cabe esperar. Pero claro, también están probando cómo va a responder Irán a este tipo de provocaciones estratégicas. Y como se puede ver, si la respuesta iraní es importante, como la que hemos visto, eso puede ir en dos direcciones. O bien Irán establece cierto control disuasorio, o bien la situación puede escalar. Estados Unidos podría volver a escalar como consecuencia de eso. Pero en este momento eso parece poco probable. A mí me parece, hablando políticamente, puedo estar equivocado, pero me da la impresión de que la ventana política para un gran ataque de seguimiento por parte de Estados Unidos ya ha pasado. Porque el problema con Trump y con el gobierno estadounidense es que cuanto más esperen y más se acerquen a las elecciones de mitad de mandato, no habrá ninguna victoria posible en una incursión o un bombardeo. Quiero decir, podrían hacer un ataque aéreo simbólico, otro de esos llamados martillo de medianoche. Ya sabes, esos nombres de operaciones que son casi infantiles. En fin, es ridículo incluso usar esos términos. Pero bueno, digamos martillo de medianoche. Podrían hacer otro martillo de medianoche, y luego Trump podría declarar la victoria, no sé, a finales de junio, en el aniversario del año. Ya se acerca, ¿no? Así que podrían hacerlo fácilmente, y probablemente saldrían impunes. En el mundo de Trump, en el mundo de Estados Unidos, bueno, en el mundo de Washington, probablemente podrían salirse con la suya. Y creo que si esto se sincroniza con una invasión de Cuba o algún tipo de ataque a Cuba, funcionaría, porque los estadounidenses tienen muy poca memoria. Quiero decir, pueden estar completamente centrados en Irán durante un año y luego les enseñas otro objeto brillante y todo el mundo se va detrás de eso. Los medios empezarían con Cuba, Cuba, y todo giraría en torno a Cuba. O podría ser Taiwán. Podrían hacer que todo se centrara en Taiwán. Simplemente podrían cambiar el foco del público. Estados Unidos es como... La economía política allí funciona casi como una especie de culto. Y los medios están implicados. Washington está implicado. Y son muy hábiles a la hora de tomar la percepción pública y cambiarla muy rápido. Y podrían incluso desviar la atención hacia una persona desaparecida en Colorado, o no sé, algún asesino en serie, o una enfermedad, un nuevo virus o algo por el estilo. Así que, si Trump hiciera algún tipo de acción militar simbólica, lograra que los medios agitaran la bandera, se pusiera la chaqueta de aviador y dijera, misión cumplida, victoria, lucha, 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 rumbo a las elecciones de medio mandato y vamos a golpear a Cuba y conseguir una victoria. Vamos a conseguir una victoria en Cuba. Eso funcionaría. Funcionaría en lo que respecta a Estados Unidos. Funcionaría dentro del contexto político estadounidense. Pero eso no cambia las realidades estructurales de Asia Occidental, que han cambiado para siempre.
Y las dinámicas de poder, la distribución del poder en Oriente Medio, en Asia Occidental, se han transformado y eso ya no se puede revertir. Eso incluye el Estrecho de Hormuz. That includes the Strait of Hormuz, that includes the balance of power in the Persian Gulf. Eso incluye el equilibrio de poder en el Golfo Pérsico, la relación, la jerarquía relativa entre los iraníes, los estados del Golfo y también Israel. Sí, Israel también. Ahora, como puedes ver, Nima, Israel y Estados Unidos solo entienden el lenguaje de la fuerza. Así que cuando Irán dice que va a atacar el norte de Israel o incluso amenaza con intervenir militarmente, golpeando objetivos militares en el norte, eso también incluiría cualquier posición militar en el sur del Líbano. Me refiero a posiciones militares israelíes. Los iraníes podrían atacar esos puntos. Si a eso le sumas las operaciones de Hezbollah, eso podría suponer una gran derrota militar para Israel. No serían capaces de afrontarlo. Exactamente. Y ese es un punto débil. Si Irán decide apretar ese botón, hay muy poco que Estados Unidos pueda hacer. Muy poco. Sobre todo teniendo en cuenta todos los crímenes de guerra que Israel ha cometido en el Líbano, especialmente en los últimos 12 meses. Nadie va a derramar una lágrima ni a sentir simpatía por los israelíes, por mucho que Danny Danon llore en el Consejo de Seguridad de la ONU diciendo, demasiados drones, demasiados drones. Es un espectáculo cómico. No va a pasar. Así que creo que ahí Irán ha conseguido cierto tipo de disuasión o de dominio. Y eso se debe a la amenaza del uso de la fuerza. Si a eso le sumamos lo que hace Hezbollah, golpeando posiciones israelíes tanto en el sur del Líbano como en el norte de Israel, el resultado es devastador. El otro punto débil es que, como Estados Unidos ha perdido gran parte de su capacidad operativa para llevar a cabo operaciones militares en el Golfo Pérsico, se ha quedado con muy pocas opciones en tierra en la región. Una de ellas es el aeropuerto Ben Gurion, que los estadounidenses están utilizando como base de operaciones. Estamos hablando de aviones Cesto-30, de aviones cisterna para el repostaje en vuelo, todo eso. Así que ese es un punto débil, porque lo único que tendría que hacer Irán sería destruir el aeropuerto Ben Gurion. Y bueno, ¿qué harían entonces los estadounidenses? Arabia Saudí está descartada, eso no va a pasar. Al-Udeid, en Qatar, no es una opción viable. ¿Y Kuwait? Bueno, ya nos contaste lo que pasó en Kuwait y lo que seguirá pasando. Bahrein también ha sufrido daños graves. La base de la Quinta Flota en Bahrein, la base estadounidense allí, está muy afectada. Y por supuesto, los Emiratos Árabes Unidos están muy expuestos y probablemente no podrían resistir muchos más ataques antes de que su economía o cualquier inversión extranjera directa desaparezca para siempre de los Emiratos. Así que Israel es uno de los últimos puntos de apoyo del ejército estadounidense, por increíble que parezca. Esa idea de que pueden depender de los grupos de portaaviones para imponer su presencia en la región no es muy práctica, por muchas razones, militares, económicas y simplemente no lo es. Así que Estados Unidos en Asia Occidental está muy debilitado, con muchas menos opciones. Así que, si no pueden ofrecer ese paraguas de protección a los israelíes, se acabó. El juego termina para Israel. Depende de la protección de Estados Unidos y de que Estados Unidos haga el trabajo duro, ya sea atacando a sus adversarios, como Irán, o creando un paraguas de disuasión para proteger a Israel en la región. De eso trata realmente toda la presencia estadounidense en Asia Occidental. No se trata de proteger el petrodólar, como podemos ver, porque a Estados Unidos no le importan de verdad ninguno de esos países árabes. Se trata de proteger a Israel. Y es caro. Cuesta mucho más que esos $3.800 millones en ayuda militar a Israel. Eso es solo sobre el papel. Es solo la lista de la compra con la que Israel va a la tienda de material militar del tío Sam y recibe ese cheque gratuito cada año. Eso es solo una fracción del coste real que Estados Unidos asume para defender a Israel. Si sumamos todas esas bases, todos los despliegues navales,
un buen porcentaje de las operaciones en Alemania, en Ramstein y en Stuttgart. Gran parte de eso está destinado a operaciones en Asia Occidental. Y tenemos Grecia y varias bases en Italia, por toda Europa y también en el Reino Unido. De una forma u otra, un gran porcentaje de esas operaciones militares tiene como principal objetivo proteger a Israel, o en caso de hostilidades, atacar a Irán. Eso ha quedado muy claro desde el 28 de febrero. ¿Cuál es el coste de todo eso? ¿Cuánto cuesta realmente al año? Estamos hablando de, no sé, unos $50,000 millones al año, o más, mucho más, quizás 100,000, 150,000 millones, no lo sé. ¿Cómo se puede calcular? Pero desde luego es muchísimo más que 3,800 millones. Ese es el coste oculto de que Estados Unidos defienda y proteja a Israel. The U.S. defending and protecting Israel. So the Israel, why does the U.S. need to defend and Entonces, Israel, ¿por qué Estados Unidos necesita defender y proteger a Israel? ¿Por qué? Para que Israel pueda atacar a sus vecinos y aprovechar tierras y recursos de la región para su propio beneficio. Y el nombre a largo plazo de eso es el Proyecto del Gran Israel, que Benjamín Netanyahu presentó públicamente en septiembre. Así que ya no es ningún secreto, no es una teoría de la conspiración. Esa es la base del apoyo de Estados Unidos a Israel. Esa es la conversación real. Pero la conversación en los medios y en la política será un poco diferente. Altos el fuego, acuerdos de paz, preocupaciones de seguridad, amenazas terroristas. Ese es el tipo de conversación falsa que tenemos que soportar a diario si vivimos en Occidente, escuchando a nuestros gobiernos, escuchando a este payaso, Netanyahu, por desgracia. Pero la historia real es la que acabo de explicar. The real story is what I just laid out there. Creo que lo que has mencionado sobre el aeropuerto Ben Gurion es muy importante. Si hubiera algún conflicto entre Israel e Irán, podrían atacar el aeropuerto Ben Gurion. Y ya ves lo que está pasando. Hay muchos de esos aviones en el aeropuerto, están al aire libre y podrían golpear a Israel. Eso podría ser un desastre para Donald Trump si ocurriera algo así. Quiero decir, pensad en cuánto tiempo llevaría desplegar 60 aviones cisterna de reabastecimiento estadounidenses, que ahora mismo están en la pista, por cierto, ocupando espacio que normalmente usarían las aerolíneas comerciales. Eso significa que se han cancelado cientos, miles de vuelos. Se han suspendido rutas comerciales normales para dejar sitio al ejército estadounidense en Ben Gurion. Esto es lo que hemos visto esta semana, ¿vale? Entonces, ¿cuánto tardarían en desplegarlos en caso de un ataque con misiles iraní? Preparar a la tripulación, a menos que estén listos para salir en cualquier momento. Puede que no lo estén, pero supongamos que sí, unos 20 minutos. Bien, ¿cuál es el tiempo de vuelo de un misil desde Irán? ¿De qué estamos hablando? ¿20 minutos? ¿20? ¿25? Es decir, son márgenes de tiempo muy parecidos. Así que, si los iraníes decidieran que el aeropuerto Ben Gurion es el origen de muchos problemas, Y no tienen, perdona que te interrumpa, no tienen los sistemas de alerta temprana que tenían en el Golfo Pérsico. No saben si viene un misil. That's right. And a lot of those capabilities have been taken out. exacto. Y muchas de esas capacidades ya se habían eliminado antes. Así que eso es una gran debilidad, muy expuesta. No es bueno tener todos los huevos en la misma cesta en cualquier caso. Pero por desgracia, Estados Unidos no tiene muchas opciones. En el Golfo Pérsico no hay disuasión estadounidense. No pueden mostrar fuerza en Oriente Medio como lo hacían antes. Y eso se debe a que Irán ha demostrado al mundo y a la región que está dispuesto a defenderse y a usar la fuerza contra Estados Unidos. Y ha resistido, sin duda, los mejores golpes convencionales que Estados Unidos puede lanzar. Y francamente, también los mejores golpes convencionales que puede lanzar Israel. Irán los ha soportado de ambos. Ningún otro país del mundo ha sufrido una acción directa, una fuerza militar convencional a gran escala por parte de Estados Unidos e Israel. Pero si hablamos solo de Estados Unidos, ninguno. Rusia no ha tenido que enfrentarse a eso.
China nunca se ha enfrentado a eso. No hay ningún país que haya pasado por algo así y haya conseguido mantenerse en pie, contraatacar y causar un daño grave a Estados Unidos. Enséñame un solo país en el mundo que lo haya hecho alguna vez. Desde, no sé, la Segunda Guerra Mundial, supongo que Japón podría contar. Y en la Europa continental, quizá Alemania. Pero de eso hace mucho tiempo, unos 80 años, ¿no? Y en los últimos 60 años. Vietnam es otra historia. Pero si hablamos de la versión más moderna, con armamento de alta tecnología y guerra guiada por satélite, nadie lo ha hecho. Warfare. Nobody has. Yeah, we'll put Vietnam in that category. Sure. Put Korea in Sí, that category. pongamos a But Vietnam recently, en esa the last categoría, 50 years, claro. 50 years, Pongamos también a nobody Corea has. en esa categoría. Nobody. Pero Only Iran. últimamente, en los últimos 40, Only 50 Iran. años, On their feet, nadie. hitting back and Nadie. damage. Solo Irán. So the US Solo is doing Irán. very De well. pie, respondiendo y causando And daño. here's the main Así que thing Estados that Unidos we need está en una to posición remember, muy débil. Nima, Y aquí está lo everybody needs to principal que know tienes que is that recordar, Nima, que ask a todos simple deberían question. recordar. Hazte una Simple pregunta question. sencilla. Any Una American pregunta listening. sencilla a cualquier Are you in a funcionario better position estadounidense. now, ¿Estáis en una mejor posición ahora, June en junio de 2026, 2026, than you were que el on February 27 de 27th, febrero de 2026? 2026? Y la And the respuesta es answer que is, en el frente on the political político, front, en el on the militar, military en el front, económico on y the geopolíticamente en la región, la respuesta es no, geopolitically no and lo regionally, estáis. the Así que, answer ¿quién is está ganando? no. No tengo nada más No. que añadir. So who's winning? I rest my case. Yeah. Yeah. And Patrick, Y Patrick, do you think that ¿crees que Donald Trump has ha llegado al gotten to punto the point en que la continuación de la guerra puede agravar sus problemas? ¿O todavía no está ahí? Todavía no está ahí. Está llegando, pero aún no ha llegado. ¿Cuál es tu valoración de la situación actual con la administración Trump, que sabemos que está totalmente influida por los sionistas, tanto dentro como fuera de Estados Unidos? In the United States and outside the United States. I think Trump, among his many faults, Creo que Trump, con todos sus defectos y con todos esos rasgos problemáticos y su personalidad narcisista, es alguien que sigue muy de cerca las encuestas. De verdad les presta atención. Y las encuestas son muy claras. Son muy claras respecto a esta guerra, sobre cómo ha afectado a la administración y sobre el hecho de que a él se le está culpando por la privación económica que estamos viviendo y que probablemente se descontrole del todo en las próximas semanas. Estados Unidos está entrando de lleno, y el mundo también, en una espiral económica descendente provocada por enormes carencias de combustible, energía, queroseno, petróleo, gas, fertilizantes, crisis alimentarias, inflación en los alimentos. Todo eso ya está ahí, ya está asumido. Food inflation. It's all baked in now. It's inescapable. And he will get blamed for it. Es inevitable, y le van a echar la culpa, deberían echársela, a él y a Israel, por todo. Y así será, y él lo sabe. Así que ahora Trump está en una posición bastante única, en la que la realidad por fin se ha impuesto. Y ahora, en lugar de creer que va a sacar una victoria de las fauces de la derrota, probablemente esté, creo yo, adoptando una postura más pragmática, buscando la forma de minimizar las pérdidas y entrar de lleno en una estrategia de comunicación para intentar fabricar algún tipo de victoria. Una victoria simbólica, de relaciones públicas, virtual, si se quiere, y después centrarse en el desastre político interno que se avecina en las elecciones de mitad de mandato. Las encuestas son devastadoras para los republicanos. The polling is devastating for Republicans. They will lose the House and the Senate. Van a perder la Cámara y el Senado de forma masiva. Va a ser una derrota aplastante. Si miras las encuestas de hoy, vale, va a ser una derrota aplastante, y eso va a ser devastador. Ya los candidatos respaldados por Trump, sean para gobernador o para otros cargos, no lo están haciendo bien. Algunos ya han perdido en sus primarias o en sus campañas electorales. Los candidatos apoyados por AIPAC, los respaldados por Israel, también están perdiendo. Así que no pinta bien. Creo que el público se ha dado cuenta. La resolución de poderes de guerra se aprobó en la Cámara esta semana. Así que aunque Thomas Massie fue derrotado por el lobby israelí y metieron $35 millones para sacarlo de la Cámara de Representantes, la resolución de poderes de guerra de Thomas Massie en la Cámara se aprobó esta semana.
this week. That's a huge victory. That's a first, actually. Es una gran victoria. De hecho, es la primera vez que pasa algo así. Nunca había ocurrido antes. Ahora, el presidente no va a poder vetarlo, porque técnicamente es lo que llaman una resolución concurrente, así que no creo que pueda, no podrá hacerlo. El Senado, sin embargo, aprobó una resolución parecida. Lo que quieren es limitar el poder de Trump en ese asunto. Sí, una resolución conjunta podría ser vetada. Es una cuestión técnica. Pero lo importante es esto. Hubo suficientes republicanos rebeldes para que las mayorías salieran de Dylan. Y es así a ver solo 2 meses. Esa es la diferencia. Okay, that's the difference. And if he vetoes Senate, Y si veta la resolución del Senado o cualquier cosa parecida, o intenta hacerlo, eso va a ser una soga al cuello, políticamente hablando. Porque va a reforzar aún más la idea de que es un presidente belicista y de que ha traído toda esta dificultad económica a Estados Unidos y al mundo precisamente por su afán de guerra y por actuar como un títere de Netanyahu y del lobby israelí. Y bueno, ya no es ningún secreto que Trump es una marioneta absoluta del lobby israelí y de la clase de multimillonarios israelíes encabezada por Miriam Adelson y Ronald Lauder y todo lo demás. Y también están los hilos de marioneta que dejó Jeffrey Epstein, que siguen teniendo conexiones directas con el propio Trump, con toda la Casa Blanca, con medio gabinete y con un montón de otras personas importantes. And a whole bunch of other people that matter. So that's just a reality him pushing back. Esa es simplemente la realidad, que él se oponga al proceso democrático en la Cámara o en el Senado, tratando de impedir que el presidente siga con esta guerra sin fin y con todos esos ataques aéreos contra Irán, solo va a apretar aún más el lazo político alrededor de su propio cuello, sobre todo de cara a las elecciones de mitad de mandato. Y su legado ya está grabado en piedra. No puede evitarlo. Donald Trump es inevitable. Pasará a la historia como el peor presidente de los Estados Unidos de América, de todos los tiempos. Es inevitable. Ya tiene su... Vamos, ya pueden hacerle la placa, colocarla donde sea que vaya esa placa. Ya está escrito. No puede evitarlo ahora. Él cree que va a tener su cara en el Monte Rushmore, al lado de Abe Lincoln. Next to Abe Lincoln. No. De verdad lo creía. De verdad pensaba que esta guerra contra Irán le iba a traer eso. Yeah, a golden statue, Sí, una estatua dorada. Esa es la realidad. Así que toca asumir las pérdidas. Esa es la realidad política. Y ese no es un modo al que Trump esté acostumbrado. Durante el último año y medio ha conseguido imponer su voluntad y ahora está llegando la reacción. Y no solo eso. Si la reacción es fuerte, otros aliados de Trump caerán por el camino y él se quedará cada vez más aislado. Y esa es una posición muy, muy incómoda y desagradable para un presidente de Estados Unidos. Y eso es, más o menos, lo que le espera después de las elecciones de mitad de mandato. Un aislamiento total. Y será sometido a un proceso de destitución. Puede que no sea condenado en el Senado, aunque podría estar muy ajustado después de esas elecciones. Pero tendrá que pasar por todo el trámite de las audiencias de destitución. Y ahora tienen pruebas reales. A diferencia del primer mandato, cuando los 2 juicios políticos fueron básicamente fabricados, casos muy débiles, uno relacionado con Ucrania y el otro creo con el 6 de enero. Ahora hay pruebas sólidas de corrupción, de uso de información privilegiada, de sobornos, de nepotismo en torno a su familia, además de las operaciones en Polymarket y toda esa manipulación. Quiero decir, no faltan, ya sabes, frentes de ataque que la oposición puede usar para hacerle la vida muy incómoda durante el proceso de destitución. Y también sé que muchos de sus aliados y familiares están cayendo. Eso es un hecho. Y creo que en su caso, bueno, él dijo algo. Lo último que diré es que vale la pena destacarlo. He said something, last thing I'll say is, and it's worth pointing out, while he was gloating about his ballroom project the other day. Mientras presumía de su proyecto del salón de baile el otro día ante los medios, hizo una declaración que nadie había escuchado antes. Dijo algo así como, no voy a poder disfrutar de todo este salón de baile, ni del búnker de abajo, ni de nada de eso. No lo haré, porque cuando esté terminado ya me habré ido.
ya no estaré en el cargo. Nunca antes había dicho abiertamente que dejaría el cargo. Siempre estaba esa idea flotando, que Steve Bannon y otros difundían, de que Trump conseguiría un tercer mandato cambiando las normas, la ley, o con una nueva enmienda, o lo que fuera. Así que esta es la primera vez que Trump admite, la semana pasada, que no tiene intención de buscar un tercer mandato. Y eso es interesante. Yo no lo había oído antes. Lo marcaría como algo significativo, políticamente hablando. Pero también significa que creo, él siente que ya tiene suficiente dinero, que ha guardado miles de millones y que está protegido, que podrá vivir de forma autosuficiente, con una base de poder propia cuando deje el cargo, porque va a ser atacado legal y políticamente, y se va a convertir en una figura muy impopular. No va a poder viajar a ningún sitio. Lo van a tratar mucho peor de lo que trataron a George Bush cuando terminó su segundo mandato. La gente va a ser mucho más hostil con Trump, y no solo en Estados Unidos. No será bien recibido en ninguna parte del mundo. El único lugar donde probablemente lo aceptarían sería en Israel, si sigue existiendo dentro de 5 años, o cuando deje el cargo. Lo va a pasar muy mal. Lo van a tratar de forma parecida como trataron a Tony Blair en el Reino Unido después de la guerra de Irak. Tony Blair pasó la mayor parte del tiempo fuera del país después de la guerra, porque la gente intentaba hacerle arrestos ciudadanos. No podía ir a ningún sitio sin que lo increparan. Era tan detestado por el público británico porque había mentido al país para llevarlo a la guerra de Irak, y luego volvió a mentir sobre ello. Se convirtió, prácticamente, en la figura política más impopular y odiada de la historia británica. Así que, probablemente, Trump será visto de la misma manera cuando deje el cargo, a menos que tenga una especie de conversión milagrosa, se convierta a... Ni siquiera sé qué religión profesa. Nadie lo sabe. Pero quizás se convierta a algo, se vuelva una persona piadosa e intente redimirse de todos sus pecados. Aunque sinceramente no lo veo ocurriendo. La coraza narcisista de este tipo es demasiado gruesa y endurecida. Creo que a estas alturas de su vida, si no lo ha entendido ya, no lo entenderá nunca. Mira, yo no creo que haya ninguna posibilidad de reforma, por mucho que les pese a quienes viven en el mundo de QAnon y piensan que Trump va a arreglarlo todo de alguna manera. Confía en el plan. Eso fue lo que tuiteó Pete Hegseth el otro día. Confía en el plan. Pues yo no lo creo. No lo creo. Sería muy impopular. Todas esas estatuas suyas, se está dando prisa en levantarlas, si te has fijado. Las está colocando por todas partes, porque sabe que no va a poder hacer nada cuando deje el cargo. Y cualquier cosa que levante va a necesitar protección las 24 horas, los 7 días de la semana, porque los activistas y los manifestantes van a acabar o bien cubriéndolas de grafitis, o bien atándoles una cuerda y tirándolas abajo. Y esa es la realidad. No va a poder proteger todos sus monumentos y estatuas. Va a costar millones cada año solo para vigilar todos esos monumentos que ha levantado en honor a sí mismo mientras es presidente, lo cual es algo bastante raro. Normalmente eso no se hace hasta después de terminar el mandato. No pones tu nombre en cosas como el Centro Kennedy mientras sigues siendo presidente. No es la tradición habitual en Estados Unidos. Pero tiene prisa porque sabe que no podrá acceder a ese tipo de adornos cuando deje el cargo. Así que está intentando hacer todo lo posible, poner su nombre en todo lo que pueda antes de irse. Lo único que va a conseguir, no va a tener un aeropuerto con su nombre. Tendrá el aeropuerto de West Palm Beach, un aeropuerto pequeñito al lado de la casa de Jeffrey Epstein. Eso es todo lo que va a tener, por desgracia. Así que sí, políticamente es toda una historia. Toda una historia. Patrick, antes de terminar, ¿quién dirías que es la figura más fuerte dentro de la administración Trump? Dejando a Donald Trump aparte, hablábamos de varias personas desde que este gobierno empezó su labor en Estados Unidos. Mencionábamos a J.D. Vance, que ha desaparecido de la escena. Tulsi Gabbard ya no está.
Y muchas otras personas formaron parte de esta administración, pero ya no siguen ahí. Marco Rubio, nada. No creo que este tipo tenga nada que ver con la política exterior del Consejo de Seguridad Nacional. Simplemente sigue las reglas del establishment. Just following the rules of the establishment. And we have Pete Hegseth, who's somehow Y tenemos a Pete Hegseth, que de alguna manera, ya sabes, está al frente del Pentágono, y al mismo tiempo no es nadie, al menos en mi opinión, no pinta nada en Washington, y sigue el mismo camino que Rubio. Y luego están otras personas que trabajan más entre bastidores, como Stephen Miller, junto con Jared Kushner. Jared Kushner no forma parte de la administración, pero cuando juntas a Jared Kushner y a Stephen Miller, lo tienen todo, en mi opinión. ¿Cómo lo ves tú? What Absolutely. is your understanding of that? Well, in terms of who's the strongest, most powerful person in the administration. Bueno, I think you hit en the cuanto nail a on the head. quién es la persona más fuerte o más poderosa dentro de la administración, creo que has dado en el clavo. A largo plazo, en términos de poder, y por estar tan metido entre bastidores, probablemente sea Jared Kushner. Ha conseguido sacar bastante dinero a través de la administración, usando su influencia para obtener fondos de los saudíes y de los emiratíes, con los que ha engordado su fondo de inversión Affinity. Y Kushner está convirtiendo eso en activos reales y en poder real a nivel internacional. Se verá afectado por sus vínculos con Israel, su cercanía a Netanyahu y también a Trump, pero sigue siendo alguien con bastante capacidad de influencia cuando Trump salga del poder. No creo, sin embargo, que eso llegue a traducirse en poder político, aunque sí puede actuar como un hacedor de reyes. Translate that into political power, though, although he can be a kingmaker. J.D. Vance had. J.D. Vance probablemente era la persona más prometedora dentro de la administración, pero decidió ser leal a Trump. Así que el verdadero poder con Trump o después de Trump habría sido oponerse a Trump desde dentro de la administración. Y J.D. Vance lo echó a perder, probablemente porque es demasiado joven. Es un niño, tiene 41 años. En términos políticos, es un niño. Es casi un adolescente y se viste como un adolescente y más o menos actúa y habla como un adolescente. Así que en realidad no tiene ninguna gravedad real. Es fingido. Peter Thiel y sus patrocinadores probablemente pensaron que podrían convertir a J.D. Vance en una especie de Obama blanco, un personaje tipo Obama blanco. Esa es la mejor forma de describir a Vance, como una especie de Obama blanco. Es una herramienta perfecta del establishment porque no tiene creencias ni principios reales. He doesn't have any actual beliefs or principles. He's just a good talker. And Obama was like Es that. simplemente un buen Obama was a orador. great talker. Y Obama era así. Nobody could talk. Obama era un gran orador. Nadie hablaba como Obama. Quiero decir, tenía un talento increíble. Pero podías proyectar sobre Obama cualquier tipo de idea o principio, y él se adaptaba enseguida para convertirse en eso. Y eso fue lo que le hizo tan exitoso como herramienta del establishment, Obama. Hablaba con la clase trabajadora y conectaba con ellos porque adoptaba un acento afroamericano más de barrio. Luego, un minuto después, cambiaba a algo más sofisticado si hablaba con otro público, con Wall Street, por ejemplo. Así que era muy versátil. Vance hace lo mismo. Intenta hablar con la clase trabajadora blanca, desilusionada del cinturón industrial, y finge ser uno de ellos. Rust Belt working class, pretends he's one of them. And then he can also talk to the tech. Y luego también puede hablar con la oligarquía tecnológica para demostrar su lealtad a la tecnocracia, y con Wall Street, claro. Pero como se ató tan estrechamente a Trump y tenía miedo de criticarlo, por temor a que Trump lo arrastrara y lo ridiculizara públicamente, porque eso es lo que Trump hace con cualquiera que no esté de acuerdo con él, pues Trump dice, tienes que ser leal a mí. Aunque, imagina, Trump podría estar ahí fuera, con una ametralladora automática, en medio de Times Square, y matar, no sé, a 200 personas. Y todo su gabinete estaría diciendo, bueno, Trump en realidad no mató a nadie. Somos leales al presidente. Estamos seguros de que él creía que estaba haciendo lo correcto, aunque pudiera cometer una masacre delante de todo el mundo. Así de ciego tienes que estar si estás en el bando de Trump. Tienes que mostrar una lealtad total, incluso si tu presidente es un criminal de guerra sediento de sangre y además ha perdido la cabeza por el camino.
Ese es el problema con Trump. Solo elige a personas que pueda manipular para que le sean así de leales. Trump sacrifica el talento, las habilidades y la capacidad a cambio de lo que él llama lealtad. Es como una estructura corporativa autoritaria. Donald Trump es el director ejecutivo y todos los demás están con el sí, señor, lo que usted diga, señor. Y si no sabes jugar a ese juego, no puedes estar en el equipo. Así que eso significa que no es bueno para tu futuro político formar parte de la administración Trump. To be in the Trump administration. So anybody that's in the Trump administration will be Cualquiera que haya formado parte de la administración Trump va a quedar marcado, exactamente igual que le pasó a quienes estuvieron implicados con Richard Nixon a principios de los 70. Se les consideraba mercancía dañada y apenas tenían opciones. Los pocos que lograron sobrevivir políticamente a la era Nixon o al caso Watergate tuvieron que esperar 20 o 30 años, incluso 30 o 40, antes de poder volver a la política y librarse por fin de la etiqueta de Watergate y de Nixon. Con Trump pasará lo mismo. Tendrán que reinventarse. Rubio podría presentarse a las presidenciales de 2028 y estoy seguro de que le gustaría hacerlo. Y estoy seguro de que Paul Singer y el lobby israelí le han prometido que lo apoyarán en eso. Pero ya se presentó en 2016 y dio una imagen bastante inmadura, un poco mezquina y no muy simpática, además de parecer un tipo algo chirriante, como un operador político. Y no tiene esas características de personalidad de macho alfa que creo, en general, Estados Unidos quiere ver, ni tampoco la de una persona estable. Y Rubio, además, es muy bajo de estatura, tiene que usar alzas. Ya sabes, no es un tipo grande, igual que Ron DeSantis, también bastante bajito. Así que cuando están en el escenario, en los debates y cosas así, se les ve bajos, y eso siempre es un problema. Lo fue también para Mike Dukakis. Bueno, puedo mencionar a mucha más gente para la que eso ha sido un problema. Y por desgracia, los estadounidenses son muy superficiales cuando se trata de la imagen y de lo que quieren en un líder. Así que, Tulsi Gabbard, ella podría haberlo hecho si hubiera dimitido el año pasado, cuando Trump la dejó tirada. Ella presentó un informe de inteligencia en el que decía que Irán no estaba desarrollando un arma nuclear. Y Trump básicamente dijo, no me importa lo que diga Tulsi Gabbard, ni la CIA, ni el director nacional de inteligencia. No me importa. Tengo mi propia inteligencia israelí y dicen que están a 2 semanas de tener una bomba y vamos a atacarlos. Así que, si Tulsi hubiera dimitido entonces, se habría preparado para una candidatura muy, muy fuerte en 2028. Pero en lugar de eso, hizo lo mismo que J.D. Vance y decidió demostrar su lealtad al presidente, aunque ella misma es cómplice de crímenes de guerra, al no oponerse a lo que era claramente una información falsa de inteligencia israelí, usada de forma intencionada para saltarse su propio despacho y llegar directamente a la mesa del presidente en el despacho oval. Eso lo sabemos por Joe Kent, ¿vale? Ahora bien, la persona que ha salido de su gabinete con más credibilidad y apoyo popular ha sido Joe Kent, precisamente porque se fue, porque no estaba de acuerdo con Trump, porque no jugó al juego de la lealtad. Así que él ha salido reforzado, su reputación ha subido, mientras que la de Tulsi ha caído y la de J.D. Vance también. Rubio sigue cayendo, aunque intenta mantener las distancias con Trump. Durante mucho tiempo trató de apartarse del tema del presidente de Irán y centrarse en ser una especie de virrey de América Latina, porque pensaba que eso le beneficiaba en su imagen. Pero no puede, claro, es el secretario de Estado. No puedes evitar para siempre el punto de tensión geopolítica más importante del planeta. Así que ahora Rubio está siendo arrastrado de nuevo a la conversación sobre Irán y está quedando fatal. Da la impresión de que no sabe de qué habla. Miente en nombre del presidente y parece un completo hipócrita. Todo esto es muy negativo para Rubio. Y otra cosa, NEMA. Tradicionalmente en Estados Unidos, Pete Hegseth es un mero espectáculo secundario.
he will go down as a bad joke in U.S. history. Pasará a la historia de Estados Unidos como una mala broma. Ahí es donde va a acabar. Tendrá suerte si se libra de tribunales por crímenes de guerra o de algo parecido, porque es un desastre. Ha sido un fracaso como secretario de Defensa o, entre comillas, secretario de Guerra. Pete Hegseth ha estado al frente del mayor número de aeronaves y activos militares estadounidenses perdidos y de una absoluta y, francamente, estúpida destrucción del armamento y las reservas militares del país en estos últimos 3 meses. Ha dejado a Estados Unidos en una posición muy comprometida a nivel global bajo su Departamento de Defensa o Departamento de Guerra, como él lo llama. Es un fracaso total como jefe del Pentágono. Así que es el peor secretario de Defensa o de Guerra de la historia de Estados Unidos. El peor. Y además, no está cualificado para el puesto. ¿Y qué esperabas cuando mandas a un chico a hacer el trabajo de un hombre? Pero claro, Pete Hegseth está jugando al juego de la lealtad. Si se hubiera puesto en contra del presidente, sería un héroe, ¿ves? Eso demuestra la corrupción de esta jerarquía al estilo Trump. ¿Cómo no sirve a los intereses de ninguno de ellos? Stephen Miller puede saltar del barco en cualquier momento, por cierto. Es una elección del lobby israelí dentro del gabinete. Así que es un agente libre. Puede apartarse, marcharse y dedicarse a otra cosa si le apetece. Quizá vuelva y se saque por fin un título de derecho, que por lo que yo sé no tiene. Fue el jefe de America First Legal, no tiene un título de derecho, pero eso es lo típico en Trump. Tiene a gente muy poco cualificada, haciendo trabajos que están muy por encima de su nivel, de su rango salarial, y los ascienden mucho más allá de su nivel de incompetencia. Pero eso es lo típico del mundo Trump. Así que sí, creo que si hay otra persona que podría salir bien parada de todo esto, no estoy seguro. No RFK, él también ha caído. Mira, RFK, Robert F. Kennedy Jr., que por cierto es un sionista acérrimo, lo cual resulta bastante embarazoso, pero en fin, está gestionado por el rabino Shmuley Boteach, que actúa como su especie de enlace israelí. Pero hizo una buena campaña para presidente como demócrata, luego tuvo que ir por libre, y podría haber conseguido un buen porcentaje del voto solo por llevar el apellido Kennedy. Pero entonces Trump lo tomó, lo absorbió, igual que hizo con Tulsi Gabbard, y los metió en un puesto del gabinete, en este caso como secretario de Salud y Servicios Humanos. Así que Trump tomó a un posible rival político dentro del movimiento MAGA, lo cooptó y lo metió en una agencia del gobierno. Y no puedes pasar de una agencia gubernamental a presentarte a presidente. No puedes ir del cargo de director de inteligencia nacional a presentarte a presidente. Ya es bastante difícil hacerlo, siendo secretario de Estado. Y después de Trump, los estadounidenses van a querer políticos más normales. Van a buscar personas que sean gobernadores o que vengan del Senado, quizá incluso del Congreso. Puede que quieran ver a alguien que represente más al pueblo, como Thomas Massie o Marjorie Taylor Greene. Tal vez busquen más rendición de cuentas democrática y se fijen en eso a lo largo de su carrera. Gavin Newsom también entra en esa categoría. Son personas que podrían tener un atractivo más amplio después de este experimento de tener a un actor de telerrealidad en la presidencia, que en cierto modo Trump se parece a Zelensky en ese sentido. Sabes, él viene de la televisión. Probablemente Estados Unidos quiera algo más estable, algo en lo que puedan confiar. Un gobernador, un senador, alguien que no esté vinculado a Trump. Creo que eso será lo que más atraiga al conjunto más amplio del electorado. Cuando Trump termine, será difícil encontrar a alguien que admita haberlo apoyado de verdad. Quiero decir, así de mal va a quedar su marca política, completamente desgastada después de 3 años. Así que, cuando lleguemos a 2028, la gente va a estar pensando, Dios, no puedo esperar más. Será como con Biden, todos mirando el reloj, esperando a ver qué pasa.
another week, he'll be gone. Sí, en otras semanas se habrá ido, ya sabes. Así es como van a ir las cosas. Así que sí, volvió a tener la oportunidad de designar a un heredero. Pero la ironía, el gran paradoja del mundo de Trump, es que precisamente por ser leal a Trump, eso será tu ruina política, así de simple. Si Rubio se enfrentara a él y hubiera una ruptura importante, si lo desafiara, pero Rubio no puede, porque ya ha jugado su carta de halcón belicista, y por eso no puede presentarse de forma creíble como alguien que cree en el derecho internacional o como alguien que se preocupa por la gente, porque ha dejado claro que no es ninguna de esas cosas en los primeros 18 meses de esta administración. Así que creo que está acabado. Pero lo que el lobby israelí hace muy bien, y son muy listos en eso, es que antes de cualquier elección, por cierto, before any election, by the way, this could be a Senate, could be a Congress election. They'll go to the Democrats. podría ser una elección al Senado o al Congreso. Irán con los demócratas, con los dos candidatos de las primarias demócratas, y también con los republicanos. Los apoyarán a todos. Les prometerán el oro y el moro, a todos, porque saben que gane quien gane. Tendrán a su persona colocada. Así que le prometieron apoyo a Rubio para 2028. También a Tulsi Gabbard, a J.D. Vance y seguramente a unos cuantos más. Probablemente también a Ted Cruz. En realidad, ya han apostado por todos sus caballos. Y con quien más aparezca, harán lo mismo. En el lado demócrata, por ejemplo, con AOC. Así es como funcionan. Así que cada persona cree que va a contar con el apoyo de esa fuerza tan poderosa. Y eso les mantiene centrados en su mensaje. Les hace comportarse, mantenerse dentro de los límites aceptables del discurso político, porque saben que, mientras piensen que aún tienen una oportunidad en las próximas elecciones, los Adelson, o el lobby por así decirlo, les van a dar una oportunidad, les van a respaldar, van a firmar los cheques grandes, les van a dar la influencia que necesitan para llegar al poder. Pero el problema es que Israel ha hecho esa promesa a muchísima gente distinta, y no son leales ni a los republicanos ni a los demócratas. El lobby israelí, su trabajo es cubrir todos los frentes. Ese es su trabajo, asegurarse de que gane quien gane, sea bueno para Israel. Y ya está. Así que no les importa si son del Partido Verde, independientes, republicanos o demócratas. Da igual. Maga no maga, greeno, lo que sea. No importa. Así que tened eso en cuenta cuando miréis el panorama político. De vez en cuando aparece un candidato sorpresa, como Ron Paul, por ejemplo, alguien así. Thomas Massie podría ser ese candidato sorpresa. Aunque no tan oscuro, porque ya se ha hecho un nombre enorme. Yo le doy bastante bien. Sí, le doy a Thomas Massie las mismas posibilidades que a cualquiera de alcanzar ese 30-35% que necesitas para ser viable. Creo que lo tiene. Creo que tiene la capacidad de hacerlo. No veo a nadie más que pueda hacerlo de forma creíble, sobre todo con la gente joven, con la generación Z. Thomas Massie atrae a muchos de ellos, y J.D. Vance no, así que será interesante. Pero la política estadounidense ahora mismo es un auténtico desastre. Hablo de ella como si fuera política de verdad, y no lo es. Es un desastre total. Veremos cómo evolucionan las cosas. Será interesante ver quiénes se convierten en las grandes voces después de las elecciones de mitad de mandato. Y eso dirá mucho. Pero en cuanto a Trump, su legado, y cualquiera que esté vinculado a él, creo que eso ya está decidido a estas alturas. Thank you so much, Patrick, for being with us today. Muchas gracias, Patrick, por acompañarnos hoy. Ha sido un verdadero placer. Antes de terminar, os invito a visitar 21st Century Wire, donde podéis seguir a Patrick, o también en patrickhenningsen.substack.com. Allí podéis seguir su trabajo. Voy a dejar los enlaces al vídeo de YouTube de Patrick y todos los enlaces a Substack y a 21st Century Wire en la descripción de este vídeo. Podéis seguir a Patrick a través de esos enlaces. Muchísimas gracias, Patrick. Thank you so much, Patrick. Un placer. Gracias, Nima.